Más que hacer una presentación, he preferido compartir con ustedes algunas reflexiones basadas en ideas fuerza y les pido disculpas porque probablemente vamos a ser reiterativos en algunos de los aspectos que ya se han mencionado, pero bueno, trataré de no redundar mucho. Lo primero que debemos recordar es que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Es evidente que la salud también se ve condicionada por otros derechos humanos fundamentales, como el acceso a agua potable y saneamiento, a alimentos nutritivos, a una vivienda digna, a la educación y a las condiciones de trabajo seguras. Los resultados en salud, medidos como mortalidad, morbilidad, accidentabilidad, expectativa de vida, gastos en salud, estado de salud o limitaciones funcionales, se ven condicionados por el acceso y las condiciones de trabajo. La fuerza de trabajo en las Américas representa cerca del 50% de la población total, estamos hablando de alrededor de 460 millones, siendo su principal fuente de producción y desarrollo. América Latina y el Caribe contribuyen con 60% de la fuerza de trabajo y está presente en todos los sectores económicos. Sin embargo, para asegurar su máximo rendimiento y productividad, se necesitan condiciones de trabajo seguras, saludables y satisfactorias, y condiciones de empleo equitativas y justas. Solo así se logrará el trabajo decente que contribuya al desarrollo y la productividad individual, sectorial y regional. Por el contrario, las condiciones de trabajo inseguras, insatisfactorias o peligrosas pueden causar accidentes, enfermedades y muertes en el trabajo. De esta manera, el trabajo y el empleo se reconocen como determinantes sociales claves de la salud. Los hombres y las mujeres de todo el mundo viven realidades diferentes en el trabajo, sus familias y sus comunidades, y a menudo las mujeres suelen estar en una situación de desventaja respecto de los hombres. Crear entornos laborales saludables y equitativos para hombres y mujeres es posible si damos especial atención a las cuestiones que afectan predominantemente a las mujeres. La pandemia por la COVID-19 nos está planteando desafíos enormes. Es imperativo evitar que se vulneren los principios y derechos fundamentales en el trabajo y continuar promoviendo el derecho al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Sabemos que no es tarea fácil. Como ya lo han planteado varios de los ponentes que me antecedieron, si analizamos los determinantes de la salud de los trabajadores, como el ambiente de trabajo, riesgos biológicos, por ejemplo, en este caso el riesgo de adquirir el coronavirus, factores sociales como las condiciones de empleo, por ejemplo, la inestabilidad laboral o la precariedad de los contratos que puede resultar de las dificultades que las empresas están afrontando, las prácticas en el trabajo relacionadas con la salud, por ejemplo, los elevados niveles de ansiedad y el desbalance entre la vida personal y el trabajo, y finalmente el acceso a los servicios de salud, incluyendo los servicios preventivos, sobre todo cuando los sistemas tienen una base de aseguramiento en que el acceso a la prestación de servicios de salud está condicionado por un seguro relacionado con el empleo, tendremos una mejor idea de la magnitud del reto en que nos encontramos. Por otro lado, sabemos que la salud de los trabajadores tiene consecuencias económicas considerables y que la inversión en prevención es mucho más costo efectiva que los gastos de atención de la salud por los daños a la salud de los trabajadores. En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional, como ya hemos escuchado, por el brote de enfermedad por un nuevo coronavirus en la provincia de Hubei, China. Y a partir de esa fecha, la enfermedad se ha propagado en todas las regiones del mundo. Ya Manuel nos compartía los datos más recientes, ¿cierto? Que tenemos al 1 de enero
alrededor de 63 millones de casos confirmados por COVID-19, incluyendo alrededor de 1.500.000 muertes. Y solo en las 24 horas previas han sido reportados a la OMS 453.170 casos nuevos. Entonces, no estamos todavía en una situación en que podamos decir que hemos salido de la crisis o que hemos salido de la pandemia, y desafortunadamente una importante proporción de los contagios está asociada al lugar de trabajo. Como también ya lo hemos escuchado, en respuesta a la COVID-19, distintos países de todo el mundo se encuentran aplicando medidas sociales y de salud pública, como limitaciones a los desplazamientos, cierres parciales o totales de escuelas y empresas, cuarentenas en zonas geográficas específicas y restricciones a los viajes internacionales. A medida que evoluciona la epidemiología local de la enfermedad, los países han ido ajustando en consecuencia, es decir, flexibilizando o restableciendo las medidas indicadas. Cuando disminuye la intensidad de la transmisión, algunos países han comenzado a reabrir gradualmente los lugares de trabajo para mantener la actividad económica. Para ello es necesario establecer un conjunto de medidas de protección acompañadas de las directrices y las capacidades necesarias para promover y normalizar la prevención de la COVID-19 en lo que respecta al distanciamiento físico, la higiene de las manos, las precauciones al toser y estornudar, el uso de mascarillas y potencialmente el control de la temperatura, así como la vigilancia del cumplimiento de estas medidas, como nos ha ejemplificado muy bien el caso compartido por Chile. El 16 de abril del 2020, la OMS publicó unas orientaciones provisionales en las que ofrecía una serie de consejos sobre la forma de introducir ajustes en esas medidas sociales y de salud pública, gestionando al mismo tiempo el riesgo de que se puedan producir rebrotes de casos. Se prepararon una serie de anexos para ayudar a los países a ajustar diversas medidas de salud pública en diferentes contextos, incluyendo un documento dirigido a las personas que participan en la elaboración de políticas y procedimientos operativos normalizados para prevenir la transmisión de la COVID-19 en el lugar de trabajo, entre ellas los empleadores, los trabajadores y sus representantes, los sindicatos y las asociaciones empresariales, las autoridades locales en materia de salud pública y trabajo, y los profesionales de la seguridad y la salud ocupacionales. Las orientaciones contenidas en ese documento se refieren de manera general a los lugares de trabajo no relacionados con la atención de salud y a las personas que trabajan en ellos. Es posible que se necesiten medidas de protección adicionales para algunos lugares de trabajo especializados. Las orientaciones que ha elaborado la OMS hasta el momento incluyen recomendaciones específicas para la protección de la salud y la seguridad de algunos trabajadores públicos de primera línea, para el sector del alojamiento, los centros de detención, las escuelas, las empresas alimentarias, el sector de la aviación, el sector del agua, el saneamiento, la higiene y la gestión de los desechos, los campamentos y la construcción. Estas orientaciones se refieren a la evaluación del riesgo en el lugar de trabajo, de forma muy similar a las orientaciones y en coherencia realmente con las orientaciones recibidas por parte de la OIT. Nosotros consideramos que la infección por el coronavirus es un riesgo más a gestionar. También se habla de las medidas de prevención. Podríamos ver el contagio en el lugar de trabajo como, entre comillas, un accidente a prevenir. Se aplica el enfoque de salud y seguridad en el trabajo, reconociendo los derechos, deberes y responsabilidades de los trabajadores y empleadores, y la necesidad de contar con planes de acción para la prevención y la mitigación de la COVID-19 como parte del plan de continuidad de las actividades y en función de los resultados de la evaluación del riesgo y de la situación epidemiológica. Todos los sectores de la sociedad, incluidas las empresas y los empleadores, debemos asumir nuestras responsabilidades si queremos detener la propagación de la enfermedad. Como también hemos escuchado, con la COVID-19 vienen aparejados muchos problemas relacionados con la salud.
el retraso en la atención a otros problemas de salud, con la posibilidad de que se presenten complicaciones a preexistencias, incluidas las enfermedades laborales, el mayor riesgo de las personas que viven con padecimientos crónicos y los adultos mayores, la mayor exposición a riesgos cardiovasculares como el sedentarismo, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, el incremento de la sintomatología y problemas de salud mental, el aumento de trastornos musculoesqueléticos relacionados con la ergonomía, el aumento de las licencias o incapacidades médicas, los requerimientos de rehabilitación de los pacientes que han sufrido la enfermedad y las condiciones post-COVID que están apareciendo en algunos pacientes. En este contexto, los programas de salud y bienestar y medidas adicionales que las empresas puedan implementar pueden hacer una gran diferencia en reducir el impacto negativo que la pandemia tendrá en la salud de los trabajadores. Si bien, dado que han pasado 11 meses desde el inicio de este fenómeno y podemos sentirnos cansados y agobiados y estar experimentando lo que se ha denominado fatiga pandémica, esta es una respuesta natural y esperada, dado lo prolongado de la crisis de salud pública, no solo por la severidad y escala que ha tenido la pandemia, sino porque ha requerido la implementación de medidas masivas que han tenido un impacto sin precedentes en la vida diaria de todas las personas, incluyendo aquellas que no han sido aún afectadas directamente por el virus. Pero no podemos darnos el lujo de desistir ahora. Requerimos estrategias para mantener y revigorizar el apoyo público, que se informen de la salud pública, consideraciones sociales, culturales y económicas, y aseguren que nadie se quede atrás. La misión no es únicamente resistir, sino resurgir mejores de esta crisis. Y para ello, la unidad y la solidaridad son esenciales. La primera estrategia se refiere a comprender a las personas, recopilar y usar evidencia para enfocar las políticas efectivas, las intervenciones y la comunicación. La segunda estrategia es involucrar a las personas como parte de la solución, encontrar maneras significativas para involucrar a los individuos y las comunidades a todos los niveles. La tercera es permitir a las personas vivir sus vidas, pero reduciendo el riesgo. Una amplia gama de restricciones puede no ser factible para todos en el largo plazo. Y finalmente, reconocer y abordar las dificultades que experimentan las personas y el profundo impacto que la pandemia está teniendo en nuestras vidas. Imagino que muchos de ustedes se encuentran en una posición de liderazgo, ya sea político o gerencial dentro de sus organizaciones, empresas o instituciones. En tiempos de crisis, los líderes están llamados a gestionar activamente la energía de sus fuerzas de trabajo, a cultivar la calidad de las relaciones con sus empleados, a demostrar con el ejemplo la capacidad de adaptarse y ser resiliente para recargar las organizaciones. No parece muy obvio, pero como mencionado antes, las organizaciones tenemos la oportunidad de hacer más que únicamente pasar la ola y restablecer el desempeño y la vida laboral que disfrutábamos antes de la crisis. Muchos trabajadores tienen ya la sensación de que no es probable volver a como las cosas eran antes de la crisis por la COVID-19. La pandemia y nuestras respuestas colectivas hacia ella probablemente resultarán en saltos permanentes en la preferencia y el comportamiento de los consumidores, modelos de negocio y formas de trabajar. Mis mejores deseos para todos y todas en esta línea. Muchas gracias por su atención.